¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este humilde canal Católicos a Capella, que siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Es humilde, muy humilde, porque nuestra intención no es hacerlo crecer, es tratar de ayudar a un solo católico para que no se vaya de la iglesia. Y ahora vamos a tocar ese tema, porque fuera de la iglesia católica no hay salvación. En latín se dice extra ecclesiam nulla salus. Es dogma de la iglesia católica. Vamos para allá. Dice así: fuera de la iglesia no hay salvación. Es uno de los dogmas que suelen presentar más dificultades en su comprensión tanto para los católicos como para los no católicos. Algunos de los cuales piensan que el dogma ya no tiene vigencia, mientras que otros lo interpretan de manera rigorista, incluyendo en la sentencia inclusive a aquellos que nunca escucharon el Evangelio. Primeramente trataré la doctrina básica tal cual la explica el Catecismo Católico. Posteriormente haré referencia a algunas definiciones dogmáticas del ministerio y posteriormente resumiré brevemente las reflexiones de teólogos, papas y doctores de la Iglesia a lo largo de la historia anteriores al Concilio Vaticano II. El tema es bastante extenso, porque nos vamos a engañar y no se puede abarcar todo, así que vamos con la explicación. Comenzamos. Explicación del dogma extra ecclesia nulla salus, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. La enseñanza de la iglesia respecto a esta verdad de fe está resumida en el Catecismo de la Iglesia Católica de esta manera: fuera de la iglesia no hay salvación. En el numeral, si tenéis el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 846, repito, en el 846, dice así: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en las Sagradas Escrituras y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y el camino de la salvación que nos hace presente en su cuerpo de la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como una puerta. Por eso no pueden salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar en ella o perseverar en ella. Eso lo dice la Lumen Gentium en el Catecismo de la Iglesia Católica número 847, antes era 846, 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo, a su iglesia. Es decir, esos indios que andan por ahí, esas personas que nadie las evangelizó, evidentemente, esos son noágidas, que se llaman. Serán juzgados por la ley de Noé, por la gente que... Sí. También te van a juzgar por tu corazón, evidentemente. Lo que sin culpa suyo no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de los que dice su conciencia puede conseguir la salvación eterna. Eso también lo dice la Lumen Gentium 16. Numeral 848, 846, 47, 48. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle, Hebreos 11, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar a la Iglesia. Vamos a ver las definiciones del dogma. Dice así: el Papa Inocencio III, en el año 1208, impone a los valdenses son unas personas que eran herejes, una herejía de los valdenses. Dice así: creemos de todo corazón y profesamos con nuestros labios una sola iglesia, no la de los herejes, sino de la Santa Iglesia Romana Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie puede salvarse. Estamos hablando que lo dijo el Papa Inocencio III. Cuarto Concilio Lateranense en el año 1215, en contra de los albigenses, otra herejía más.
Es que la Iglesia Católica dice así: hay una sola Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual no se salva absolutamente nadie. Hablemos del Papa Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam, en el año Una Santa. En 1302 escribe: por imperativo de la fe estamos obligados a creer y a sostener que hay una Santa Iglesia Católica Apostólica. Nosotros la creemos firmemente, abiertamente y la confesamos. Fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. Este fue un pasito más allá. Tú ves cómo funciona la teología. La teología funciona así poco así. Seguimos. Porque el anterior papa era en el concilio anterior era 1200. Esto ya es 1300 y ya te cuenta que va avanzando. Por consiguiente, este es el dogma, la definición. Dice así: esto es ex cátedra. Esto es cuando el Papa habla ex cátedra. Por consiguiente, declaramos, afirmamos y definimos y pronunciamos que el someterse al romano pontífice es a toda criatura humana absolutamente necesario para la salvación. Dogma de la Iglesia Católica sobre el Papa. El Concilio de Florencia, 1442, en su decreto para los jacobitas, otra herejía más. Profesión jacobita, profesión de fe para la reconciliación de varios grupos monofisitas. Reiter, ya el monofisismo ya lo tocamos. La Iglesia romana cree firmemente, confiesa y predica que ninguno que esté fuera de la Iglesia Católica, no solo pagano, sino aún judío o hereje o cismático, podrá alcanzar la vida eterna. Por el contrario, que irán al fuego eterno, que están preparados por el diablo y sus ángeles, o al menos que antes de morir sean agregados a ella. Y que por muchas limonas que haga, aunque derrame su sangre por Cristo, nadie puede salvarse si no permaneciese en el seno de la unidad de la Iglesia Católica. El Papa Pío IV, en su bula Inictum Nobis, conocida por la profesión de fe del Concilio de Trento en el año 1564, vuelve a repetir. Vais viendo que esto se ha repetido durante toda la historia. Vuelve a repetir: esta verdaderamente fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse. El Papa Pío IX y su alusión Singulari Quadam en el año 1854. Hemos de admitir por la fe que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Apostólica Romana, que ella es la única arca de salvación, que no entrare en ella, el que no entrare en perecerá en el diluvio. El mismo Papa Pío IX, en su encíclica Quantum Conficiarum Moere, año 1863, dice así: bien conocido es también el dogma católico, a saber que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Sé que a veces suena un poco raro. Vamos a ver por así decirlo, las polémicas que hay alrededor de esto por parte del protestante, que es muy atacado este dogma. Dice, unos lo usan para atacar la infalibilidad del Papa, porque claro, el enemigo sabe que sin el Papa no existe la Iglesia Católica. Lo usan para la infalibilidad del Papa, alegando que la doctrina católica en este punto ha cambiado sustancialmente y es mucho, por tanto, contradictoria. Objetan que primeramente se sostenía que nadie podía salvarse fuera de la Iglesia, ahora se dice lo contrario. Otros más perspicaces que los anteriores entienden que el dogma no ha sufrido cambios sustanciales y por lo tanto sigue inamovible. Lo rechazan como una pretensión arrogante de la Iglesia de monopolizar la salvación. Para ello se consigue la sola fe en Cristo. Bueno, esto es así. Vamos a ir un poquito más adelante, voy a darle un poquito más adelante. La Iglesia respecto a la salvación de las personas en los tiempos anteriores a la venida de Cristo. Dice así: si revisamos lo que sostenían en este respecto los primeros padres, veremos que todos coinciden en que Dios había dispuesto medios para la salvación para todos en la era cristiana, inclusive aquellos que no pertenecían al pueblo elegido. Aunque explicado en diversos modos, sostenían que aquellos que se salvaban lo hacían a través de Cristo. Algunos extractos revelantes
o relevantes a continuación. Bien, tenemos a San Justino Mártir, padre de la Iglesia, evidentemente. Dice, evidentemente, cada uno se salvará por su propia justicia. Dije también que se salvarán igualmente los que hubieren vivido conforme a la ley de Moisés. En la ley de Moisés, en efecto, se mandan algunas cosas por naturaleza, buenas y piadosas y justas, que se han de hacer lo que creen. Atrás, otras que practicaban los que estaban bajo la ley están escritas con miras a la dureza de corazón del pueblo. Así pues, los que cumplieron lo que universal, natural y eternamente es bueno fueron agradables a Dios y se salvaron por medio de Cristo en la resurrección, del mismo modo que los justos que le precedieron, Noé, Enoc, Jacob, cuantos otros hubo, juntamente con los que reconocen a Cristo por Hijo de Dios. Dice así: algunos sin razón para rechazar nuestra enseñanza pudiera objetarnos que, diciendo nosotros que Cristo nació solo 50 años bajo Quirino y enseñó su doctrina más tarde en el tiempo de Poncio Pilato, ninguna responsabilidad tienen los hombres que le precedieron. Adelantémonos a resolver las dificultades. Nosotros hemos recibido las enseñanzas de que Cristo es el primogénito de Dios, y anteriormente hemos indicado que Él es el verbo de que todo el género humano ha participado, y así quienes vivieron conforme al verbo son cristianos, aun cuando fueron tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y otros semejantes, y entre los bárbaros como Abraham, Ananías, Azarías, Misael y otros muchos, cuyos hechos y nombres que sería largo enumerar por ahora. Dice otro padre, Clemente de Alejandría: Dios cuida de todos, dado que el Señor es el Señor de todos y el Salvador de todos. No se puede decir que es el Salvador de uno y no de otros, como cada uno se dispuso a recibirla. Dios distribuyó su bendición tanto a los griegos como a los bárbaros, y a su momento fueron llamados a los que estaban predestinados a estar entre los fieles elegidos. Seguimos. Orígenes. Creo que también Orígenes era de Alejandría, no estoy muy bueno. Dice Orígenes: luego ahora, después de tantos siglos, se ha acordado Dios de juzgar la vida humana, y nada importó antes. A esto diremos no haber habido jamás tiempo en que Dios no quisiera juzgar la vida humana, sino que siempre cuidó de ello, dando ocasiones de practicar la virtud para la corrección del alma del animal racional, y así que en todas las generaciones, descendiendo la sabiduría de Dios a las almas que haya santas, se hace amigo de Dios y profetas. San Juan Crisóstomo, qué grande, el piquito de oro, dice así: por eso, cuando los paganos nos pongan otra objeción, ¿qué haría hacia Cristo cuando no se ocupaban del género humano? ¿Por qué, tras habernos olvidado durante tan largo tiempo, vino a procurarnos la salvación solo al final de los tiempos? Les contestaremos que Él estaba en el mundo, ya que de su venida entre los hombres, que desde la eternidad pensaba en las obras que habría de realizar, y que era conocido por todos aquellos que eran dignos de conocerlo. Y si entonces decís que no era conocido, pues no lo era por todos, sino solo por los hombres probos y virtuosos, por la misma razón que deberías decir que tampoco ahora es adorado por los hombres, pues muchos de ellos no tienen noticia de él. Vaya hombre, perdón. Otro grande, San Agustín de Hipona, dice así: por lo tanto, desde el principio del género humano, cuantos en él creyeron, cuantos de algún modo le entendieron y vivieron justas y piadosamente según sus preceptos por él, se salvaron sin duda alguna, donde quiera y como quiera que hayan vivido. En tal forma, la salud de esta religión, por la que exclusiva, verdadera y verazmente se somete a la auténtica salvación, no faltó a nadie que fuese digno de ella, y si alguno le faltó,
Él no fue digno de recibirla. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Perdón, seguimos con San Agustín de Hipona. Dice, sin embargo, ya en la era cristiana encontramos con una situación diferente. La Iglesia ha instituido, obedeciendo el mandato de Jesús, de predicar el Evangelio en todas las naciones. Id por el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea será condenado. Estas palabras de Cristo sostenían la condenación para aquellos que, recibiendo el mensaje evangélico, lo rechacen, apartándose de la verdad. Es en este contexto donde encontramos los textos de los primeros padres, San Ignacio, San Ireneo de León, Orígenes, San Cipriano, en los cuales habla de personas excluidas de la salvación por estar fuera de la Iglesia. Pero un examen cuidadoso de los textos y su contexto revela que se referían a aquellos a quienes juzgaban culpables de la separación, específicamente por pecados de herejía o cisma. No se pueden encontrar referencias algunas respecto a aquellos que no habían recibido el mensaje. Ignacio de Antioquía. Dice San Ignacio de Antioquía, el primero que nos llamó cristianos, acuérdense. No os engañéis, hermanos míos. Si alguno sigue al que se separa, no heredará el reino de Dios. El que camina en sentencia ajena, ese tal no se conforma a la pasión. Este señor San Ignacio es del año 100 y poquito. San Ireneo de León. Por eso hay mucha gente que no entiende lo de Ignacio de Antioquía. San Ireneo de León. No son apellidos, es que es obispo de Antioquía. Ireneo de León, obispo de León. Dice San Ireneo de León: en la Iglesia de Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros y todos los demás dones del Espíritu Santo, que no comparten aquellos que no se apresuran a la Iglesia, sino que se autoexcluyen de la vida por una mente perversa y un modo de actuar aún peor. Porque donde está la Iglesia está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la Iglesia y toda la gracia. Ay, perdónenme. A ver cómo está aquí. Perdónenme, pero tenemos calima otra vez aquí en Canarias, y es que yo tengo alergia, entonces... Ok, seguimos. Orígenes. El padre Orígenes. No es San Orígenes. No. Orígenes, porque creo que fue echado de la iglesia. No me acuerdo muy bien. Tendría que mirarlo. Dice Orígenes: así que nadie se persuada de que nadie se engañe. Fuera de esta casa, esto es, fuera de la iglesia, nadie se salva. Si alguien sale, es responsable de su propia muerte. De ahí viene el dogma. Fíjate cuando lo dijo Orígenes. Cipriano de Cartago. Cipriano, obispo de Cartago. Que no piensen que el camino de la vida o de la salvación existe para ellos si han rehusado obedecer a los obispos y presbíteros, dado que el Señor dice en el libro del Deuteronomio: si alguno procede insolentemente, no escuchando al sacerdote ni al juez, ese hombre morirá. Y entonces se le mataba con la espada, pero ahora los orgullosos e insolentes son muertos con la espada del Espíritu cuando son arrojados fuera de la iglesia, porque no pueden vivir fuera, ya que solo hay una casa de Dios y no pueden haber salvación para nadie si no es en la iglesia. Estamos hablando de Cipriano de Cartago. Y dice él, sigue: y no pueden servir para la salvación al hereje, ni al bautismo de la confesión pública, ni el de sangre, porque no hay salvación fuera de la iglesia. Ya estamos hablando de Cipriano de Cartago. Quien separándose de la iglesia se una a una adúltera, se separará de las promesas de la iglesia y no alcanza los premios de Cristo quien abandone la iglesia. Este se convierte en un extraño, un sacrílego y un enemigo. No pueden ya tener a Dios por padre, quien no tiene a la iglesia por madre. Esta gente lo tenía clarísimo. Voy a encender las luces. Esta gente lo tenía clarísimo. Ok, seguimos. Seguimos con Cipriano de Cartago. Mientras estás todavía en el mundo, nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento. Incluso a las puertas de la muerte puedes pedir perdón por tus pecados, apelando al único Dios verdadero.
porque la bondad de Dios concede la absolución para la salvación al creyente para pasar de la muerte a la inmortalidad. Es Cristo quien concede esta gracia. La verdad que los padres de la iglesia, tío, el leer a esta gente es que vengo medio enfadado, tengo que decir la verdad. Voy a salir un poquitito del tema. Vengo medio enfadado por la Conferencia Episcopal Española, que son un poquito tibios, por no decir algo peor, ¿no? Porque tú sabes que nos están matando por todas partes del mundo. Y entonces Vox en España, un partido político de España, prohibió a los musulmanes reunirse y hacer misas en la calle, porque nosotros no podemos rezar el rosario en lugares públicos como sitios donde van al aborto. Mientras tanto siguen matando a cristianos por todas partes y la Conferencia Episcopal Española no pone ni nada, absolutamente nada condena. Han abusado de la Iglesia Católica de España, los socialistas. Han matado más de 10.000 en la guerra, antes de la guerra civil mataron a más de 10.000 monjas, sacerdotes, obispos, etc. Y ahora en el siglo XXI, en el año 2025, perdón, es que ando medio ahí. En el año 2025 hemos visto cómo han sacado a Primo de Rivera, de donde estaba, a Franco de donde estaba. Hemos visto que en Sevilla sacaron a un general de la guerra civil de donde estaba. Hemos visto cómo han sacado los huesos de los que murieron en la guerra civil por el lado de los dos bandos. Y la Conferencia Episcopal no dice nada. Pero sin embargo, a estas personas en una parte de Murcia, una parte pequeña de Murcia, se les dice, oye, no podéis rezar en la calle, tenéis vuestras iglesias, nosotros no estamos rezando en las calles, nosotros vamos a nuestras iglesias. Y bueno, la Conferencia Episcopal, por así decirlo, no quiero decirlo pero me acuerdo mucho de una parte de la Biblia, que la tengo aquí, cuando Jesús, hablando con los judíos, habla de los fariseos y le dice, hagan lo que les dice, porque son nuestros padres superiores, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ahí tengo esa cosa que la tengo aquí, Dios mío, yo quiero callarme, porque si no voy a pegar. Pero de verdad, qué hartura con la qué ganas. Yo mira que pido el rosario y pido por sacerdotes y obispos valientes, tío. Porque tú lees estos padres de la iglesia, compadre, y aquí no hay medias tintas, aquí es así, o está en la iglesia o está afuera. Y ahora, no, compadre, es que me voy a callar. Seguimos. Respecto a la salvación de los no cristianos, a partir del siglo IV hasta ahora, mira, hemos estado con el tema este, vale, siglo IV. Siglo IV. Ok. San Ambrosio de Milán, obispo de Milán. Si alguien no cree en Cristo, se priva a sí mismo de sus beneficios universales, como si alguien negase la entrada a los rayos del sol cerrando por su ventana, porque la misericordia del Señor ha sido derramada por la Iglesia a todas las naciones. La fe ha sido distribuida a todas las gentes. Ay, Señor. Quiero rezar un Ave María por la Conferencia Episcopal. Por favor, rezad conmigo por esta gente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo cada vez que me sale algo así malo aquí, por quien sea, rezo una Ave María por esa persona o por esa conferencia episcopal, porque de verdad necesitamos gente valiente. Escuchemos a San Juan Crisóstomo. No se debía creer que la ignorancia excusa a los no creyentes. Cuando eres ignorante de lo que puede ser conocido fácilmente, debes sufrir el castigo. Esta gente no era tibia. Cuando hacemos lo que está en nuestro poder en materia de que desconocemos, Dios nos tenderá su mano.
Pero si no hacemos lo que podemos, no disfrutaremos de la ayuda de Dios. Así que no digáis, ¿cómo es que Dios ha abandonado a este pagano sincero y honesto? Te darás cuenta de que no has sido realmente diligente con la búsqueda de la verdad, dado que lo relativo a la verdad está ahora más claro que el sol. ¿Cómo obtendrán perdón los que, viendo la doctrina de la verdad derramada ante ellos, no hacen esfuerzo para concederla o conocerla? Lo que pasa es que tengo aquí una aberración en el cristal que a veces se me pone en el medio y me equivoco. Que nadie que nadie atengo a la búsqueda de la verdad sea despreciado por Dios. Aquí tenemos la influencia de San Agustín de Hipona, que dice: a pesar de la reconocida posibilidad de la salvación por los no cristianos, por la fe implícita en Dios, en todos los tiempos anteriores a la venida de Cristo fue rigorista en cuanto a la imposibilidad de salvación de estos los tiempos del Nuevo Testamento. Se sabe que San Agustín se da cuenta de la existencia de tribus y pueblos en África donde los límites del imperio romano nunca había recibido predicaciones. A estos no podía atribuírseles haberles situado culpablemente fuera de la iglesia, por lo que era de esperar que el santo fuera el mismo criterio que aplicó a aquellos que vivieron en los tiempos anteriores a la venida de Cristo. Sin embargo, les excluye de la posibilidad de salvación. Les excluye de la posibilidad de salvación. Les excluye de la posibilidad de salvación. Es que esta gente, compadre, es que de verdad, es que no pedimos un San Agustín de Hipona. No pedimos un San Agustín de Hipona. Ay, perdónenme, pero es que de verdad hoy estoy como mal y tengo que decirlo. Sin embargo, les excluye de la posibilidad de salvación. Primero sosteniendo que si Dios negaba la fe de alguien era porque preveía que si le era ofrecida a la persona la rechazaría. Y posteriormente alegando que por la pena contraída por el pecado original era suficiente para justificar a Dios en la condena. No solo los niños que morían sin el bautismo, sino también los adultos que morían en la ignorancia de la fe cristiana. No pudo encontrar ninguna solución en cuanto a la posibilidad de salvación de aquellos que murieron sin el bautismo y fuera de la iglesia. Aún así se podría reprochar al santo aquello que solo sería plenamente aclarado por el desarrollo teológico posterior. Los discípulos de San Agustín, dice San Fulgencio, obispo de la ciudad de Ruspe, al norte de África, quien no apegarse demasiado a estos puntos. San Agustín llegó a negar la voluntad salvífica universal de Dios, que quiere a todos los hombres se salven. Bueno, dice, si fuera verdad esto es de San Agustín, si fuera verdad que Dios quisiera universalmente que todos se salvaran y vinieran al conocimiento de la verdad, ¿cómo es que esa verdad ha escondido a algunos hombres el misterio de su conocimiento? Bueno, estos son cosas de San Agustín. Seguimos. Santo Tomás de Aquino, el santo. Santo Tomás, al igual que los teólogos medievales, consideraban que el caso de aquel que no había tenido oportunidad de escuchar el Evangelio era algo excepcional, por lo cual para él un caso así tenía que ser como el de un niño criado en la selva o entre bestias. Para este tipo de casos, afirma, Dios no dejaría a una persona sin los medios necesarios para la salvación, siempre que haga todo lo que esté en su mano con la gracia recibida, para que de este modo pudiese antes finalizar su vida y llegar a la fe explícita. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Porque muchos, por ejemplo, los protestantes dicen la sola fe salva. Pero claro, aquí hay un problema, porque es la fe más tus obras. Porque si yo estoy bautizado, yo tengo la comunión y me da por matar gente, ¿yo estoy salvado? No, salvo, siempre salvo. Falso. Es la gracia de Dios y tus obras unidas puedes salvarte. Si no, dice Santo Tomás de Aquino, mi santo favorito, si se habla de que el hombre puede algunas cosas sin el auxilio de la gracia, está obligado a muchas cosas que no puede realizar sin la ayuda de la gracia reparadora. Por ejemplo, amar a Dios y al prójimo e igualmente a creer los artículos de fe. Pero todo ello puede hacerlo con el auxilio de la gracia. Este auxilio de la gracia, ¿a cuánto se les da divinamente? Se les da por misericordia,
Pero ¿a quiénes se les niega? Se les niega por justicia, en castigo de algún pecado anterior, por lo menos del pecado original, como afirma San Agustín de Corret et Gracia. San Agustín en Corret et Gracia. Ok. Descubrimiento de nuevo mundo y el aumento de la reflexión teológica sobre este dogma. El aporte de Roberto Bellarmino dice así: San Roberto Bellarmino abordó el caso de las personas que nunca escucharon el Evangelio, a lo que explica que el designio salvífico universal de Dios proporciona a todo el mundo la posibilidad de salvarse, al menos de algún modo. Lo primero que nosotros tenemos para salvarnos es la gracia de Dios. Eso es lo primero. Decimos, dice San Roberto Bellarmino, decimos en algún momento o lugar, puede no determinamos si es ayuda, es asequible en cualquier momento de la vida de una persona. Decimos que no hay nadie que no reciba en algún momento esa ayuda. Después decimos, mediata o inmediatamente, porque creemos que aquellos que tienen el uso de razón, voy a leerlo despacito, aquellos que tienen el uso de razón reciben inspiraciones santas de Dios, y así, sin otra mediación, tienen gracia capacitante, y si cooperan con ella, las obras, pueden disponer de la justificación, o para la justificación, y finalmente llegar a la salvación. Dices San Bellarmino, la gente que aún no se ha predicado el Evangelio puede conocer la existencia de Dios mediante las criaturas, y así pueden ser movidas por la gracia previniente para creer en Dios existente, y recompensa a aquellos que le buscan, y a partir de esa fe pueden ser luego llevados a Dios, que les guía y les ayuda a oraciones y a obras de caridad. Y atentos. Y de esta forma pueden obtener mediante la oración una mayor luz de fe, que Dios fácilmente les comunicaría por sí mismo o a través de la mediación de hombres o ángeles. Dice San Francisco Suárez, desarrollo del concepto de la ignorancia invencible hasta llegar al Vaticano II, la ignorancia invencible, ese famoso concepto de la ignorancia invencible. Dice el aporte de San Juan Lugo, dice así: si bien de Lugo sostuvo la esencia misma de Bellarmino y Suárez, desarrolló más allá del concepto de la ignorancia invisible, aplicándolo no solo a aquellos que nunca escucharon el Evangelio, sino también a quienes el Evangelio no ha sido predicado de manera eficiente como para moverlos eficazmente a la conversión. Distingue entre la situación del heresiarca, de los herejes, que se apartan de la iglesia por su pertinacia, de la que aquel que nace dentro del cisma, o, claro, es lógico, o en alguna secta herética, y que no ha tenido manera de darse cuenta de esto. Claro, si tú desde niño naces en una casa donde, por ponerte un ejemplo, son testigos de Jehová, son evangelistas, son budistas, indios de la India, ese es el concepto de... Seguimos, dice así: si esa gente están excusadas del pecado de infidelidad por ignorancia invencible, pueden salvarse. Ojo, seguimos. Alguien que es bautizado siendo niño por herejes y es criado por ellos en una falsa doctrina, cuando alcanza la edad adulta, podría no ser culpable durante un tiempo de pecado contra la fe católica, dado que no la ha sido presentada de una forma suficiente como para obligarle a aceptarla. Sin embargo, si la fe católica fuera propuesta posteriormente de una manera suficiente como para obligarle a su aceptación y abandonar los errores contrarios a ella, y todavía persiste en el error, entonces sería hereje. Yo creo que lo están explicando súper bien esta gente, ¿no? Giovanni Perrone es similar al anterior en reafirmar por un lado el dogma, pero por otro enfatizar que este se refiere a aquellos que están culpablemente en estado de separación de la iglesia. Dice así Giovanni Perrone: para aquellos que mueren en un estado culpable de herejía, cisma o increencia, así que no creen, no pueden haber eso es como a mí, que yo no creía en nada ni en nadie. No pueden haber salvación. En otras palabras, no se puede obtener la salvación fuera de la iglesia católica. Entonces, ¿cómo se deduce de la forma
en que se enuncia la proposición, hablamos solo de aquellos que están culpablemente en estado de herejía. Hablamos solo de aquellos que están culpablemente en estado de herejía, cisma o increencia. En otras palabras, hablamos solo de sectarios formales, no meramente materiales. Dice así: dejemos a tales personas al juicio de Dios, porque Él es el que ve dentro y examina los pensamientos y los caminos del corazón. Vamos a ver qué dice el Papa Papa Pío IX. Es importante el testimonio del Papa Pío IX, quien, como ya se ha citado en la alocución Singulari Quadam en el año 1854, había sostenido igualmente que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia. Sin embargo, de esta misma elocución matiza y añade que Dios no condena a los inocentes y que nunca escucharon el mensaje del Evangelio, por lo que la expresión extra ecclesia nulla salus no se refiere a ellos. Combate al mismo tiempo al indiferentismo religioso bajo el cual se creía que todas las religiones eran caminos de salvación, así como el rigorismo que excluía de la salvación a aquellos que sin culpa propia estaban apartados de la Iglesia. Mira, dice San Pío, yo no sé si es santo, la verdad, creo que no es santo. Dice Pío IX, lejos de nosotros intentar establecer límites a la misericordia de Dios infinita. Ciertamente debemos mantener que es parte de la fe que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Apostólica Romana, que la única arca de salvación y quien no entra en ella va a aparecer en el diluvio, pero sin embargo debemos de la misma manera defender como cierto que aquellos que se afanan en la ignorancia de la fe verdadera, si esa ignorancia es invencible, nunca serán acusados de ninguna culpa por esto ante los ojos del Señor, quien hay que se arrojaría al poder de señalar la extensión con tal ignorancia según la naturaleza y variedad del pueblo, religiones, talentos y tantas otras cosas. Vamos a ver, seguimos un poquito avanzando. El Papa Pío XII, en su encíclica Mystic Corporis, reconoce la posibilidad de salvación para quienes están inculpablemente fuera de la Iglesia. Recordemos, inculpables, que no son culpables. Imagínate un niño en la selva que nació sordo y mudo. ¿Cómo le predica el Evangelio si no sabe el lenguaje de señas? Así dice así en la encíclica Mystici: urgimos a todos y a cada uno a estar prontos a seguir los movimientos internos de la gracia y a buscar con mayor seriedad librarse de un estado en que no pueden estar seguros de su propia salvación, porque incluso aunque por un cierto deseo inconsciente pueden relacionarse con el cuerpo místico del Redentor, permanecen privados de tantos y tan poderosos dones y ayudas del cielo que solo pueden ser disfrutados dentro de la Iglesia Católica. O sea que súper bien. Vamos a las conclusiones ya para parar aquí. ¿Ok? Dice así: todo el desarrollo anterior ha desembocado en la enseñanza actual contenida en el Concilio Vaticano II y resumida en el catecismo citado en el comienzo del artículo. El núcleo de la enseñanza católica, si bien ha sido expresado de modos distintos de acuerdo a los distintos contextos históricos, siempre ha enfatizado la necesidad de la Iglesia para la salvación, así como la voluntad salvífica universal de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Es importante, por tanto, apartarse de lo indiferentismo religioso, para el cual todas las religiones son caminos de salvación, así como los rigorismos que pretenden excluir determinantemente la posibilidad de salvación para aquellos que en un estado de ignorancia invencible y sin culpa propia no conocen a Cristo o a su Iglesia. Espero que les haya gustado. Por eso, si os fijáis, todas las iglesias católicas tienen una nave y el presbiterio, ¿no? Que son los 3 escaloncitos más arriba donde el padre se sienta. Presbiterio porque ellos son presbíteros. Presbítero significa anciano. La nave es la barca de Pedro y Cristo está adelante, en el timón. Acordaros siempre de eso. No desfallezcáis en la oración. Seguid fuertes y que Dios les bendiga y los proteja siempre, de verdad, de corazón. Espero que les haya gustado. Esto es una cosa que he tratado de... Es mucho más largo de lo que he leído, es muchísimo más largo, pero básicamente que sepamos que todo lo de la Iglesia Católica, no creáis nada de lo que digan los protestantes.
de que no, eso no tiene sujeción bíblica, que eso no, viste, que todos los padres de la iglesia te lo venían diciendo. Es de razón. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, sin Cristo no hay salvación. Familia, un beso grande, que Dios les bendiga. Hace mucho calor, perdonadme por la tos. Ahora ya voy mejor, subí el aire acondicionado. Así que nada, que Dios me los cuide, me los bendiga. Y me despido como siempre. Viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Un beso grande y que Dios me los cuide a todos.